Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de física. Vamos a comenzar la temática de esta ciencia, justamente con lo que es el tema de la segunda ley de la termodinámica. Vamos, según los objetivos, a definir la segunda ley de la termodinámica, definir también qué es una máquina térmica. El otro objetivo es enumerar los diferentes tipos de máquinas térmicas, calcular la eficiencia real y teórica de una máquina térmica. Entonces nosotros tenemos que saber que en termodinámica tenemos justamente son cuatro leyes que tiene la termodinámica. Una se llama ley cero, que es la ley de equilibrio, por lo cual dice de que entre dos objetos de diferentes temperaturas, al final alcanzarán los dos una temperatura de equilibrio, ya que el calor se transfiere a los cuerpos del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Luego tenemos la primera ley de la termodinámica, que es la más famosa, la que más se conoce y la que tenemos mejor conocimiento de ella, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía, que aquí la tenemos expresada. Entonces, vamos a recordar, primera ley de la termodinámica: en cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido en un sistema es igual a la suma del trabajo neto que ésta realiza y el cambio de su energía interna. Entonces aquí tenemos la ecuación donde la suma del cambio de la energía interna es igual al calor menos el trabajo realizado por el sistema. Vamos a ver qué conocimientos vamos a adquirir hoy. La experiencia nos dice que una taza de café caliente dejada en un cuarto frío se enfría después de cierto tiempo. Lo que les mencionaba, esto expresa lo que es la ley cero, la ley de equilibrio, que después de cierto tiempo esa taza de café caliente transfiere el calor a la taza, al ambiente, y el ambiente final con la taza tiene la misma temperatura. Este proceso satisface la primera ley de la termodinámica porque la cantidad de energía perdida por el café, miren que aquí también podemos expresar la primera ley. Dice, la cantidad de energía perdida por el café es igual a la cantidad de energía ganada por el aire circundante, que al final se conserva esa energía. Es posible el proceso contrario, es decir, el café caliente se pone más caliente en un cuarto más frío como resultado de transferencia de calor al aire del cuarto. Se sabe que dicho proceso nunca ocurrirá, sin embargo, violaría la primera ley, la condición que la cantidad de energía perdida por aire fuera ganada por el café. Cuando nos frotamos las manos vigorosamente, el trabajo hecho contra la fricción incrementa la energía interna y ocasiona una elevación de la temperatura. El aire a los alrededores constituye un gran depósito a una temperatura más baja, y la energía térmica se transfiere al aire, sin que ésta cambie su temperatura de manera considerable. Cuando dejamos de frotarnos, nuestras manos vuelven a su estado original. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía mecánica se ha transformado en calor, con una eficiencia del 100%. Entonces, cuando movemos nuestras manos, ese movimiento generó calor. Y se ha transformado en una eficiencia de un 100%. Entonces podemos decir nosotros que el trabajo es igual al calor. Consideremos ahora el proceso inverso. ¿Es posible convertir la energía térmica en trabajo con una eficiencia del 100%? Escuchen, primero dijimos que el calor genera, que el trabajo genera calor. Entonces decimos acá, considera ahora el proceso inverso. ¿Es posible convertir energía térmica en trabajo con una eficiencia del 100%? En el ejemplo anterior es posible capturar todo el calor transferido al aire y hacerlo volver a nuestras manos, provocando que ellas se froten indefinidamente en forma espontánea. Por desgracia, tal proceso no puede ocurrir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, si queremos pasar todo el calor al trabajo, no lo podemos hacer. Entonces hay cierto porcentaje que sí se puede convertir en trabajo. Lo es diferente al caso anterior. Es obvio que necesitamos otra regla que establezca que no es posible convertir el 100% de la energía térmica en trabajo útil. Esta regla constituye el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces veamos qué dice la segunda ley de la termodinámica. Es posible, fíjese, construir una máquina que funcionando de manera continua no produzca otro efecto que extracción de calor
de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Te recuerde, el calor no se va a convertir, todo el calor no se va a convertir en trabajo, se va a convertir una cierta parte, un porcentaje. Entonces aquí tenemos un esquema de una máquina térmica. Puede ser cualquier máquina, de hecho un motor puede ser. Tenemos acá un foco caliente o alta temperatura, que tenemos un foco frío o baja temperatura, y aquí tenemos la máquina térmica. Entonces observen, nosotros le podemos aplicar calor a esta máquina y este calor que entra a la máquina puede generar trabajo, pero genera trabajo, digamos, si le entregamos un 100%, digamos que el porcentaje que ejerce el trabajo, digamos que es un 20%. Entonces el otro 80% se libera y sale de la máquina, pero también nosotros la podemos recuperar acá colocando otro recipiente como agua fría, calentar esa agua del calor que ya no necesita, ya no usó el motor. Entonces, ese es un diagrama de máquina térmica. Vuelvo y repito, el calor que viene del foco frío, digamos que un 100%, el trabajo efectuado por esa máquina, o sea, solo puede utilizar un 20%, y el 80% restante pues se libera. Ese calor liberado puede ser de nuevamente usado. Ese es un diagrama típico de una máquina térmica. Una máquina térmica. Ahora, una máquina térmica es un dispositivo que convierte el calor en trabajo. Para ello utiliza de un fluido de trabajo, vapor de agua, aire o gasolina, que realiza una serie de transformaciones termodinámicas en forma cíclica. Para que la máquina pueda trabajar de forma continua, a través de dichas transformaciones, el fluido absorbe calor que transforma el trabajo. Entonces, miren, aquí tenemos otro esquema, justamente un esquema típico de una máquina térmica, donde tenemos nosotros acá, por ejemplo, una caldera donde podemos tener un recipiente con agua, le aplicamos calor, esa energía calorífica, caliente el recipiente, caliente el agua, y este vapor, o sea, esta agua se va a evaporar, ese vapor pasa por todo este tubo, llega justamente acá un pistón, o sea, y este pistón pues va a moverse por acción de esta presión que generó ese vapor de agua. Entonces ese pistón se va a mover y aquí podemos usarlo para mover, digamos, una máquina o un tren, pero también si queremos recuperar eso, entonces ese pistón genera que hay un condensador del calor, y nuevamente venimos y vuelve a usar el mismo proceso que tenemos acá. Acá tenemos otra máquina, una máquina de combustión interna, la que teníamos arriba, es una máquina de combustión externa, o sea que nosotros aplicamos el calor afuera. Ahora vamos a aplicar el calor adentro, una máquina de combustión interna. Entonces aquí tenemos en este caso, miren, tenemos acá el combustible, que puede ser carbón. Esto está encerrado, no está afuera, está encerrado. Entonces aquí tenemos agua hasta cierta parte, y acá entonces este vapor genera una presión que hace que esta válvula, este pistón se mueva y mueva toda esta especie de cigüeñal, y mueva toda la banda, y podemos generar aquí inclusive energía eléctrica, ¿no? Para alumbrar. Ahí tenemos ese típico, puede ser eso. Y acá tenemos en este caso una máquina de reacción, donde tenemos un movimiento, por ejemplo, puede ser una turbina de un avión. Tenemos acá las palancas, las palas del ventilador, tenemos acá la turbina, la cámara de combustión, los gases calientes que salen de la turbina. Entonces esto genera un giro, ¿no? Y ahí tenemos otro típico ejemplo de una máquina que genera mediante la ley de la segunda ley de termodinámica. Aunque en sí todas las leyes que se usan, pero justamente para este caso estamos hablando de la segunda ley de termodinámica. Y tenemos también el ejemplo de los refrigeradores. También sabemos que la parte posterior de los refrigeradores son calientes. Por acá somos un condensador, que eso hace de que ese calor produzca una disminución de temperatura que es utilizada para poder refrigerar los alimentos. Ahora, veamos lo que en sí que es una eficiencia de una máquina térmica. La eficiencia de una máquina térmica se define como la razón del trabajo utilizado por una máquina respecto al calor suministrado a esta, y generada se expresa como un porcentaje. La eficiencia es igual al trabajo de salida entre el trabajo de entrada. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente:
que es igual al trabajo entre el calor. También se puede calcular la fórmula como E, que es la eficiencia, igual a 1 menos el calor obtenido entre el calor suministrado, donde Q2 decíamos que es el calor obtenido y Q1 es el calor suministrado. Entonces ahora vayámonos a hacer un ejercicio para que comencemos a comprender de mejor manera, de manera ya práctica, este tipo de esta ley de la termodinámica tan importante, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, leamos el ejercicio primero. ¿Cuál es la eficiencia de un motor que realiza, fíjese, 300 joules de trabajo en cada ciclo al tiempo que desecha 600 joules hacia el medio? Entonces, tenemos dos opciones de usar en este caso, ¿cuál de las dos fórmulas? Vamos a usar en este caso esta ecuación de acá, ya que nos dan trabajo y nos dan calor que sale. Entonces nosotros tenemos acá lo siguiente. Y decimos, bueno, sacamos los datos. 300 joules sería el trabajo, que dice realiza 300 joules de trabajo y al mismo tiempo desecha 600 joules hacia el medio. ¿Qué es lo que desecha? Desecha calor, o sea, energía en forma de calor, y nos piden la eficiencia justamente de este motor. Entonces para eso vamos a usar la calculadora y simple y sencillo. En la fórmula aplicamos E, que es la eficiencia, igual al trabajo entre el calor. Entonces dividimos en este caso. Sería en este caso, bueno, aquí aparecen 200, pero en verdad son 300. Dividimos 300 entre 600. Y el resultado que nos da, la eficiencia es de 0.5. Vamos a ver. Eso lo multiplicamos por un 100%. A ver, lo multiplicamos por 100%. Y el resultado que nos da en este caso es 50%. Si hubiese 200, en este caso, pues dividimos entre 600 y nos da en este caso un 33.3%, ¿verdad? Ahí tenemos la eficiencia del motor. Vamos con un segundo ejercicio, en el cual nos dicen cuál es la eficiencia, fíjense, cuál es la eficiencia de una máquina térmica la cual suministra 33.600 joules de calor para obtener 25.200 joules de calor. Entonces estamos hablando que se le suministra, y en este caso, suministrársele, en este caso es Q1, y el calor que se obtiene pues sería el Q2, 25.200. Entonces nosotros hacemos uso de la calculadora y aplicamos la ecuación E igual a 1 menos Q2 entre Q1. Entonces dividimos primero. Q2 entre Q1 sería 25.000, anotamos 25.000 en la calculadora y lo dividimos entre, en este caso, 33.600. 33.600. Eso nos da un resultado de 0.74 y otros números ahí que vamos a ir viendo. Entonces, sería en este caso 0.744, que me da bien la calculadora. Teniendo eso en cuenta, ahora 1 lo restamos 0.744, que es lo que me da la calculadora a mí. Ese resultado nos da en este caso 0.256. Eso lo multiplicamos por 100%, ¿a cuánto nos da? Entonces la eficiencia que nos da en este caso es del 25.6%. O sea, estamos con una eficiencia de la máquina del 25%. O sea, así se hace este tipo de ejercicios. Espero que hayan comprendido. Dios les bendiga.